Desde el momento en que conocí a la madre de Daniel, sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal y me ponía los pelos de punta. Había algo profundamente inquietante en aquella mujer de mirada penetrante, como si sus ojos negros fueran ventanas a un abismo sin fin, y sonrisa calculada que nunca llegaba a sus ojos. Su presencia emanaba un aura de desconfianza y malevolencia que me dejaba incómodo y a merced de una constante sensación de alerta. Todo en ella, desde su postura erguida y altiva hasta sus palabras cuidadosamente medidas, me decía que nuestra convivencia no sería fácil y que estaba dispuesta a todo para mantener su dominio sobre su hijo. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo estuve a punto de perder la vida a manos de mi suegra, la señora Dolores. Una mujer cuyas habilidades de manipulación y control iban más allá del mundo físico y se adentraban en los oscuros territorios de la brujería. De todas las batallas a las que imaginé enfrentarme en mi vida, nunca pensé que una de ellas implicaría una lucha por mi propia supervivencia contra fuerzas ocultas y el odio implacable de una mujer dispuesta a todo para eliminarme y mantener a su hijo bajo su control. Cuando conocí a Daniel, era el hombre de mis sueños, amable, inteligente y cariñoso. Sus ojos brillaban con una sinceridad poco común y su sonrisa transmitía una sensación de seguridad y bienvenida que nunca antes había experimentado. Daniel tenía un aire de calma y confianza que me atraía profundamente, una presencia tranquilizadora que parecía disipar todas mis preocupaciones. Cada encuentro con él me hacía creer que teníamos un futuro prometedor juntos, una conexión que no hacía sino fortalecerse con el tiempo. Salíamos a cenas románticas, donde me sorprendía con flores y me hacía reír con sus divertidas historias, haciendo que cada momento fuera mágico. Veíamos películas acurrucados en el sofá, compartiendo palomitas e intercambiando miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Paseábamos por los parques de la ciudad, cogidos de la mano, sintiendo la suave brisa mientras hablábamos de nuestros sueños y planeábamos nuestro futuro. Hablábamos de la casa que nos gustaría tener, de los lugares que nos gustaría visitar e incluso de los nombres de los hijos que algún día podríamos tener. Cada día con él era una nueva aventura y yo me sentía más enamorada y segura de nuestra relación. Daniel no era solo mi novio, era mi mejor amigo, mi confidente y la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. La primera vez que fui a casa de Daniel, me recibió una mujer de aspecto severo cuyos ojos oscuros y penetrantes parecían ver a través de mí, como si pudieran desentrañar todos mis secretos más profundos. La señora Dolores, con sus canas perfectamente peinadas y su ropa impecablemente confeccionada, emanaba una autoridad implacable. La casa tenía un aire pesado, casi opresivo, llena de objetos antiguos que parecían transportar historias de generaciones pasadas y fotos familiares enmarcadas en madera oscura, mirando fijamente a cualquier visitante. Al caminar por el pasillo, cada paso resonaba con un sonido apagado, como si la propia casa susurrara secretos del pasado. Los muebles de madera maciza cubiertos de telas de ganchillo y las pesadas cortinas de terciopelo contribuían a crear una atmósfera sombría. La señora Dolores me observaba desde arriba. Su mirada crítica evaluaba cada detalle de mi ser, como si juzgara mi idoneidad para formar parte de aquella familia. Su voz era fría, casi metálica, y sus palabras calculadas, elegidas con precisión para mantener la distancia entre nosotros. Cada frase parecía llevar una intención oculta, una prueba que yo debía superar. Estaba nerviosa. El corazón me latía deprisa, pero decidí que haría todo lo posible por complacerla, convencida de que ganarme su aprobación era esencial para mi futuro con Daniel.
Al principio no eran más que pequeños incidentes, cosas sutiles que yo atribuía a mi fértil imaginación o a mi falta de familiaridad con la casa y sus habitantes. Los objetos desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer en lugares donde estaba segura de no haberlos dejado. Una vez, un jarrón de flores que había colocado cuidadosamente se rompió sin motivo aparente. La señora Dolores juró que había visto el jarrón intacto minutos antes, lanzándome una mirada de velada acusación. Parecía que la casa tuviera vida propia, conspirando para confundirme y perturbarme. Daniel siempre calmaba mis temores, cogiéndome de las manos temblorosas y asegurándome que su madre no era más que una anciana con sus propias costumbres y manías inofensivas. Es un animal de costumbres, Ana. A veces ella misma se olvida de dónde pone las cosas, me dijo, con esa sonrisa tranquilizadora que siempre conseguía disipar mis preocupaciones, al menos temporalmente. A pesar de sus reconfortantes palabras, persistía una sensación de inquietud. El entorno que rodeaba a la señora Dolores parecía encogerse cuando ella estaba cerca, y seguían produciéndose incidentes con una frecuencia alarmante. Pequeñas prendas de ropa desaparecían de la lavadora, los libros se descolgaban de las estanterías y quedaban abiertos en páginas inquietantes. Y una vez incluso encontré mi cepillo de dientes fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera utilizado. Cada vez que le contaba estos sucesos a Daniel, se reía suavemente y me abrazaba, tratando de disipar mi ansiedad. «Te estás imaginando cosas, cariño», me decía pasándome la mano por el pelo. «Mi madre es inofensiva, solo tiene sus manías». Quería creerle, quería aceptar la explicación sencilla y racional, pero algo dentro de mí gritaba que había algo más que rarezas en juego. Y aunque Daniel consiguió calmar momentáneamente mis temores, una voz persistente en mi mente me susurraba que debía ponerme en guardia, que estaba ocurriendo algo mucho más siniestro. Una vez me di cuenta de que se me caía el pelo más de lo habitual. Al principio, pensé que podría ser el estrés o una carencia de vitaminas, así que empecé a tomar suplementos y a utilizar productos específicos para fortalecer mi cabello. Sin embargo, la caída no cesaba y empecé a encontrar mechones enteros en mi almohada por las mañanas, lo que me dejó profundamente preocupada. Cada día aumentaba mi angustia, pero no conseguía entender cuál era la causa. Una tarde, mientras ordenaba mi habitación, ocurrió algo inesperado. Al mover la cama para limpiarla, encontré una pequeña bolsa de tela metida discretamente en una de las esquinas. La bolsa era de un material grueso y viejo, atada con un cordón de cuero que parecía llevar allí mucho tiempo. Cuando la abrí, mi corazón casi dejó de latir. Dentro había mechones de pelo, mis mechones de pelo, mezclados con plumas y algunos objetos extraños que no pude identificar inmediatamente. También había pequeños huesos, quizá de pájaros, y una especie de amuleto que emanaba una energía inquietante. Me invadió una sensación de pánico. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién lo había puesto allí? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Mi mente se agitó con miles de pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. Me sentía como si me absorbiera un torbellino de miedo y confusión. Esa misma tarde le enseñé la bolsa a Daniel con las manos temblorosas. Miró el contenido con curiosidad, pero luego soltó una carcajada despreocupada. «Probablemente sea una broma de mal gusto, Ana», dijo, tratando de minimizar mi preocupación. «A lo mejor lo ha puesto algún adolescente del barrio para asustarte». Su risa, que normalmente me reconfortaba, esta vez solo aumentó mi sensación de aislamiento. ¿Cómo podía pensar que era una broma? No parecía una simple broma, sino algo mucho más siniestro. «Daniel,
Esto no es normal, insistí, con la voz casi convertida en un susurro desesperado. Alguien quiere hacerme daño. Suspiró y me abrazó. Estás estresada, cariño. Intentemos relajarnos y no pensar en ello, ¿vale? Mañana puede que incluso te dé menos miedo. Quería creerle desesperadamente, pero una parte de mí sabía que algo iba muy mal. Algo que no podía ser simplemente descartado como una broma de mal gusto. Y en el fondo de mi corazón, empecé a sospechar que la Shra Dolores estaba detrás. Decidí enfrentarme a la Shra Dolores. Sabía que necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba protegerme. Esperé a que Daniel se fuera, con la esperanza de evitar cualquier interferencia que pudiera desviar la conversación o minimizar la gravedad de la situación. El corazón me latía incontrolablemente mientras bajaba las escaleras. La bolsa de tela se apretaba en mi mano sudorosa. Encontré a la señora Dolores en la cocina, preparando tranquilamente la cena como si nada se saliera de lo normal. La visión de su tranquilidad no hizo más que avivar mi determinación. Señora Dolores, necesito hablar con usted, dije, intentando mantener la voz firme a pesar de mi evidente temblor. Levantó la mirada, fría y calculadora, y asintió levemente, indicándome que podía continuar. Coloqué la bolsa de tela sobre la mesa, delante de ella, esperando que negara conocer el objeto. Para mi sorpresa, sus ojos brillaban con algo que solo podía describir como malicia, un destello cruel que me produjo un escalofrío. Eres muy perspicaz, Ana, pero no lo suficiente, dijo, con una voz llena de veneno y una calma aterradora. La sonrisa que se formó en sus labios era gélida, sin ningún rastro de humanidad. Intenté procesar sus palabras, pero la realidad de la situación era más aterradora de lo que podía imaginar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, con la voz ligeramente entrecortada, mientras intentaba ocultar mi creciente miedo. Dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia que nos separaba, y pude sentir la presión aplastante de su presencia. Nunca serás lo bastante buena para mi hijo, continuó, cada palabra cargada de desprecio. Se merece a alguien que entienda y respete la posición que ocupamos. Alguien que no interfiera en la armonía que he construido a lo largo de los años. Eres un obstáculo, Ana, y los obstáculos hay que eliminarlos. La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en las tripas. Mi mente empezó a correr con las implicaciones de su velada amenaza. Había algo muy malo en aquella casa y en aquella mujer, algo que trascendía los simples celos o la posesividad. Estaba dispuesta a utilizar medios siniestros para deshacerse de mí. A partir de ese momento, supe que tenía que estar en guardia. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento de la señora Dolores era una amenaza potencial. La casa que antes me había parecido simplemente extraña ahora se estaba convirtiendo en un campo de minas, donde cada esquina escondía un peligro desconocido. Tenía que protegerme a mí y a Daniel, pero también necesitaba averiguar hasta dónde estaba dispuesta a llegar y qué otras formas de maldición podía desatar sobre mí. La tensión entre nosotros se hizo palpable y mi determinación de desenmascarar y derrotar a la señora Dolores se hizo más fuerte. Sabía que no podía contar con Daniel en ese momento, ya que seguía cegado por el amor filial y la confianza inquebrantable en su madre. Estaba sola en esta batalla, enfrentándome a un enemigo cuya verdadera naturaleza apenas empezaba a revelarse. Hablé con mi amiga Julia, que tenía un profundo interés por el esoterismo y el ocultismo. Desde la universidad, había estudiado y practicado diversas formas de espiritualidad y siempre era la persona a la que recurría cuando necesitaba consejos sobre asuntos insólitos. Le conté todos los inquietantes detalles sobre la señora Dolores,
el saco de tela encontrado bajo mi cama y los extraños sucesos que se habían intensificado en los últimos meses. Julia estaba visiblemente conmocionada por la historia. Sus grandes ojos reflejaban a la vez preocupación y curiosidad. «Esto es muy grave, Ana», dijo Julia, con voz grave. «No podemos ignorarlo. Necesitamos ayuda especializada». Sin dudarlo, sugirió que buscáramos a alguien con profundos conocimientos de brujería y protección espiritual. Conocía a una señora llamada Marta, una mística conocida en la zona por sus habilidades para tratar con lo oculto y por ayudar a personas que se enfrentaban a situaciones similares. Al día siguiente, fuimos a visitar a Marta a su casa, que estaba en una zona apartada de la ciudad, rodeada de árboles centenarios y un jardín lleno de hierbas y plantas medicinales. La casa en sí parecía un santuario, lleno de amuletos, cristales e incienso que perfumaban el aire con una mezcla de aromas calmantes y exóticos. Marta nos recibió con semblante sereno, pero cuando vio el contenido de la bolsa que había traído, su rostro se contrajo en una expresión de profunda preocupación. «Esto es brujería negra», dijo Marta, con los ojos fijos en el montón de objetos que había dentro de la bolsa. «Alguien quiere hacerte daño». Me miró, y la seriedad de sus ojos hizo que se me acelerara el corazón. Estos objetos se utilizan para canalizar energías negativas y causar daño directo a la persona objetivo. Te estás arriesgando mucho, Ana. La afirmación de Marta me aterrorizó aún más, pero al mismo tiempo me sentí aliviada de tener por fin a alguien que se tomara en serio mi situación. Julia me cogió de la mano, dándome fuerzas mientras Marta seguía examinando los objetos de la bolsa. «Tenemos que actuar con rapidez para neutralizar esta amenaza», dijo Marta, con voz firme. «Te prepararé unos amuletos protectores y realizaré un ritual de limpieza para alejar las energías negativas». Marta nos enseñó algunos métodos de protección. Nos explicó la importancia de crear barreras espirituales para protegerme de las influencias malignas. Preparó talismanes especialmente para mí, infundiéndolos con hierbas y conjuros que me ayudarían a alejar el mal. También nos guió a través de un ritual de purificación con velas, salgema y oraciones antiguas, diseñado para limpiar cualquier residuo negativo que pudiera estar afectándome. Durante el ritual, sentí una sensación de ligereza, como si me hubiera quitado parte del peso que llevaba encima. Marta nos aconsejó que repitiéramos estos rituales con regularidad y que tuviéramos los amuletos a mano. La brujería puede ser poderosa, pero también lo es la protección espiritual, dijo convencida. No dejéis que el miedo os abrume. Tienes el poder de defenderte. A pesar de las medidas de protección, sabía que la verdadera batalla estaba por llegar. La señora Dolores no se rendiría tan fácilmente y yo tenía que estar preparada para todo. La presencia de Julia y las enseñanzas de Marta me dieron la fuerza que necesitaba para afrontar los oscuros días que se avecinaban. Sabía que estaba entrando en una guerra invisible, una lucha no solo por mi vida, sino también por la paz y el amor que Daniel y yo habíamos construido juntos. Marta nos enseñó algunos métodos de protección que se habían transmitido de generación en generación, técnicas antiguas y poderosas diseñadas para alejar el mal y proteger el espíritu. Nos enseñó a preparar talismanes protectores con hierbas, piedras y símbolos específicos. Hicimos rituales de purificación con velas, sal, gema e incienso especial, así como oraciones y mantras que recitábamos para invocar energías positivas. Llevar conmigo un amuleto de protección se convirtió en parte de mi rutina diaria. Marta preparó un amuleto especialmente para mí, infundido con poderosas energías protectoras.
Era una pequeña bolsa de cuero llena de hierbas secas, cristales y un trozo de pergamino con inscripciones antiguas. Lo llevaba colgado del cuello, oculto bajo la ropa, sintiendo su peso constante como un recordatorio de la lucha invisible que libraba. A pesar de estas medidas, y aunque me sentía un poco más segura, sabía que la verdadera fuente del peligro seguía estando muy cerca. La señora Dolores no se rendiría fácilmente, y su presencia parecía impregnar cada rincón de la casa. Cada vez que visitaba la casa de Daniel, sentía un peso en el aire, una densidad que hacía que la atmósfera pareciera pesada y opresiva. Era como si las paredes susurraran oscuros secretos y los muebles estuvieran impregnados de malicia. Había una presencia sombría que parecía observarme constantemente, una sensación de ojos invisibles que me seguían allá donde fuera. La atmósfera que rodeaba a la señora Dolores era siempre más densa, casi sofocante. Sus miradas furtivas y sus sonrisas frías me decían que era consciente de mis intentos de protegerme y que no se sentía intimidada en lo más mínimo. En los días más difíciles, cuando la tensión se hacía casi insoportable, me refugiaba en la tranquilidad de la naturaleza. Julia y yo dábamos largos paseos por parques y bosques, donde la energía de la tierra parecía revitalizarme y fortalecer mi espíritu. En esos momentos, lejos de la opresiva presencia de la señora Dolores, podía respirar más libremente y reunir fuerzas para seguir luchando. Sin embargo, con cada visita a la casa de Daniel, mi estado de alerta se intensificaba. Pasaba la mayor parte del tiempo observando cada detalle a mi alrededor, buscando señales de algo fuera de lugar, cualquier indicio de que la señora Dolores estuviera planeando su próximo movimiento. Sabía que no podía bajar la guardia ni un segundo. La batalla acababa de empezar y tenía que estar preparada para enfrentarme a lo que viniera. Me sentía atrapada en una oscura partida de ajedrez, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente calculado. No podía permitir que el miedo me abrumara, pero también sabía que subestimar a la señora Dolores podía ser fatal. El amuleto que llevaba al cuello y los talismanes escondidos por la casa eran mis defensas, pero mi determinación y vigilancia eran mis verdaderas armas. Cada día era una nueva lucha para protegerme no solo a mí misma, sino también el amor y la vida que quería construir con Daniel. Marta sugirió que hiciéramos un ritual de purificación en casa de Daniel. Le explicó que una limpieza energética podría ayudar a disipar las energías negativas que parecían acumularse en el lugar, creando un entorno más seguro y armonioso. Convencerle, sin embargo, no fue tarea fácil. Daniel siempre se había mostrado escéptico ante estas prácticas, pero le convencí de que el ritual solo servía para atraer buenas energías y mejorar el entorno para todos nosotros. Aceptó a regañadientes, quizá más por complacerme a mí que porque creyera en la eficacia del ritual. El día del ritual, la casa estaba extrañamente silenciosa. La señora Dolores estaba especialmente callada, pero sus ojos me seguían a todas partes, como si trataran de descifrar mis intenciones. Había algo amenazador en la forma en que me observaba. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me producía escalofríos. Marta llegó poco después, cargada con una bolsa llena de hierbas, velas y otros artículos necesarios para la purificación. Saludó a Daniel y a la señora Dolores con una sonrisa tranquila, pero sus ojos demostraban que era consciente de la tensión que se respiraba en el ambiente. Comenzamos el ritual en el salón. Marta encendió velas en todos los rincones de la habitación y quemó un incienso especial de hierbas, cuyas volutas de humo se elevaban en elegantes espirales. Recitamos oraciones y mantras mientras ella rociaba agua salada en los rincones de la casa.
Durante el ritual, sentí que se disipaba una energía pesada, como si una nube oscura se alejara poco a poco. El ambiente parecía iluminarse e incluso Daniel parecía más relajado. La señora Dolores, sin embargo, permanecía distante, observando cada movimiento con una expresión indescifrable. Sus ojos nunca se apartaban de Marta, y yo podía sentir su silenciosa resistencia a la purificación. Incluso, cuando Marta caminaba de una habitación a otra, la señora Dolores permanecía quieta, con las manos cerradas en puños discretos pero firmes. La energía de la casa cambió, pero yo sabía que eso no bastaría para detener a la señora Dolores. Estaba allí, física y energéticamente, y su malicia aún flotaba en el aire. Al final del ritual, Marta colocó un amuleto de protección sobre la puerta de entrada e indicó a Daniel que no lo quitara. Él asintió, aunque pude ver que seguía escéptico. «Esto ayudará a mantener alejadas las energías negativas», dijo Marta, con voz llena de convicción. Me lanzó una mirada de advertencia, como diciendo que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Cuando Marta se marchó, la casa quedó más tranquila, pero no pude ignorar la mirada penetrante de la señora Dolores, que parecía decir: «Esto no ha terminado». Pasé el resto del día intentando actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Sabía que necesitaríamos algo más que rituales de purificación para luchar contra la determinación maligna de doña Dolores. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio de que la lucha por nuestra paz y seguridad distaba mucho de haber terminado. Daniel intentó tranquilizarme aquella noche, diciendo que todo iba bien y que el ritual había ayudado a mejorar la energía de la casa. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que la señora Dolores no se rendiría tan fácilmente. Era una fuerza poderosa y oscura, decidida a mantener su dominio a cualquier precio. El ritual de purificación fue un primer paso, pero sabía que tenía que estar alerta y preparada para todo lo que ella pudiera lanzarme. La situación empeoró drásticamente cuando empecé a sentirme constantemente enferma. Al principio, pensé que era solo un resfriado fuerte o el resultado del estrés acumulado, pero pronto quedó claro que era algo mucho más serio. Mi cuerpo ya no parecía responder como antes. Siempre estaba cansado, con dolores inexplicables y una debilidad que me impedía realizar las tareas más sencillas. Mi mente estaba siempre nublada, como envuelta en una espesa niebla que dificultaba incluso los pensamientos más básicos. La sensación de letargo y confusión era constante, y empecé a perder peso de forma alarmante. Las noches eran aún peores. Tenía pesadillas vívidas y perturbadoras en las que veía figuras sombrías y sentía una presencia maligna a mi alrededor. Me despertaba sudando y jadeando, con una sensación de pavor que tardaba en desaparecer. Cada mañana me costaba un esfuerzo levantarme de la cama, y empecé a temer que me estuviera ocurriendo algo realmente siniestro. Me sentía atrapada en un cuerpo que ya no reconocía, y cada día aumentaba mi convicción de que doña Dolores estaba detrás de mi sufrimiento. Sabía que tenía que actuar con rapidez antes de que mi estado empeorase. Decidí pasar un tiempo fuera de la ciudad para recuperarme y pensar en una estrategia para afrontar la situación. Daniel estaba visiblemente preocupado cuando le comuniqué mi decisión, pero también se dio cuenta de que estaba al límite. Me abrazó con fuerza. Su preocupación era evidente en sus ojos. «Lo entiendo, Ana. Haz lo que sea necesario para sentirte mejor. Estaré aquí esperándote», me dijo, con una voz llena de afecto y preocupación. Elegí un pequeño chalet en la montaña, un lugar tranquilo y apartado donde poder alejarme de la opresiva influencia de la señora Dolores e intentar recuperar la salud y la claridad mental.
El viaje hasta allí fue difícil, pero el cambio de entorno enseguida empezó a marcar la diferencia. El aire fresco de la montaña, el silencio solo roto por el canto de los pájaros y el sonido del arroyo cercano me trajeron una sensación de paz que no había sentido en meses. Los primeros días me dediqué a descansar y recuperar fuerzas. Dormía muchas horas, intentando que mi cuerpo se recuperara del agotamiento extremo. Poco a poco, empecé a sentir una ligera mejoría. Mi mente se despejó un poco y la sensación de estar constantemente vigilada remitió. La distancia que me separaba de la casa de Daniel y de doña Dolores parecía devolverme la vitalidad perdida. Durante este tiempo, reflexioné mucho sobre todo lo que había pasado y me di cuenta de que necesitaba una estrategia clara para enfrentarme a doña Dolores. Hablaba a menudo con Julia por teléfono y ella me animó a continuar con los rituales de protección y a buscar más información sobre cómo hacer frente a la brujería negra. Juntas, trazamos un plan para reforzar mis defensas espirituales y encontrar formas de neutralizar la influencia de doña Dolores. Al cabo de unas semanas, empecé a sentirme más fuerte, tanto física como mentalmente. Sabía que no podía alejarme para siempre. Tenía que volver y afrontar la situación. Con mi nuevo plan en mente y sintiéndome más preparada, decidí que era hora de volver. Daniel estaba deseando que volviera, y su voz esperanzada al teléfono me dio el último empujón que necesitaba. Regresé a la ciudad con una nueva determinación. Estaba dispuesto a enfrentarme a doña Dolores y a todo lo que intentara hacer contra mí. Sabía que la batalla no sería fácil, pero era más fuerte y estaba preparada para luchar por mi amor y mi vida. Mientras yo estaba fuera, Julia hizo un inquietante descubrimiento que cambió por completo el curso de los acontecimientos. En una de sus visitas a la biblioteca pública, decidió explorar la sección de ocultismo y brujería en busca de más información que pudiera ayudarnos. Fue allí, entre estanterías polvorientas y viejos volúmenes, donde encontró algo que le produjo escalofríos. Entre los libros polvorientos y apenas manipulados, Julia encontró una colección de grimorios antiguos, libros de brujería de siglos de antigüedad. Uno en particular le llamó la atención por las anotaciones marginales que llenaban las páginas. Estaban escritas con meticulosa letra antigua y describían rituales y hechizos de magia negra que le resultaban alarmantemente familiares. Las notas detallaban técnicas utilizadas para provocar enfermedades, manipular la mente e incluso inducir la muerte mediante métodos ocultos. Julia, horrorizada, hizo fotos de varias páginas y se llevó el libro a casa, decidida a analizar cada detalle. Cuando empezó a comparar la información del libro con lo que me estaba ocurriendo, las similitudes eran innegables. Cada ritual descrito parecía corresponder a uno de los síntomas o sucesos perturbadores que yo había experimentado. Decidimos que había llegado el momento de confrontar a Daniel con todas las pruebas que habíamos acumulado. Reuní todas las fotos y notas, así como la bolsa de tela que había encontrado debajo de mi cama, y quedamos en encontrarnos con él en un lugar neutral, lejos de la opresiva influencia de la señora Dolores. Cuando nos reunimos, Julia y yo estábamos nerviosas, pero decididas a hacer ver a Daniel la verdad. Daniel, tenemos que hablar seriamente, comencé con voz firme a pesar de mi temblor interior. Están pasando cosas que tienen que saber, cosas que ya no se pueden ignorar. Nos miró con expresión de preocupación, pero también de escepticismo. Sacamos las fotos y las notas y empezamos a explicarle lo que habíamos descubierto. Julia mostró las fotos de las páginas del grimorio, destacando las partes que describían rituales similares a los que yo estaba sufriendo.
Estos rituales se utilizan para causar exactamente los síntomas que Ana ha estado experimentando, explicó, su voz llena de urgencia. La letra y las notas son muy parecidas a las técnicas que parece estar utilizando tu madre. Daniel cogió las fotos y las notas, estudiándolas detenidamente. Al principio, parecía confuso, esforzándose por conciliar las pruebas con la imagen que tenía de su madre. Sé que es difícil de creer, continué, pero tu madre ha estado practicando magia negra contra mí. Está intentando alejarme de ti, y quizá algo peor. Le mostré la bolsa de tela que había encontrado debajo de mi cama. Ese fue el punto de partida, Daniel. Desde que la encontré, mi salud se ha deteriorado dramáticamente. No es ninguna coincidencia. Levantó la bolsa, con la cara convertida en una máscara de confusión y dolor. No quería creerlo, Ana. Siempre pensé que solo eran supersticiones o malentendidos. Pero esto... Le tembló la voz y respiró hondo. Nunca imaginé que mi madre fuera capaz de algo así. El dolor en sus ojos era palpable, pero por fin empezó a creer en la gravedad de la situación. Tenemos que hacer algo, Daniel. No podemos dejar que siga así, dijo Julia, con la voz llena de determinación. Hay que detenerla antes de que haga más daño. Con el peso de la evidencia ante él, Daniel finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que su madre era capaz de hacer. Su expresión pasó de la confusión a la determinación. Acabemos con esto, dijo con voz firme. No dejaré que haga daño a nadie más. A partir de ese momento, trazamos un plan para enfrentarnos a la señora Dolores y desmantelar sus oscuros planes. Sabíamos que no sería fácil, pero ahora, con Daniel a nuestro lado y conscientes del peligro real, estábamos mejor preparados para enfrentarnos a la oscuridad que nos amenazaba. Era el momento de sacar la verdad a la luz y luchar juntos por nuestro futuro.